De resurrección. Vamos a continuar donde nos quedamos la vez anterior. En toda la cuaresma tuvimos un tiempo, tuvimos misa de sanación, tuvimos diferentes charlas e interrumpimos la enseñanza por unas semanas, pero vamos a seguir. Hablamos en la vez anterior, en esta sección del credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablamos de la creación del cielo y de la tierra. Nos faltó hablar de lo invisible, de todo lo visible y lo invisible. Cuando hablamos de creador del cielo y de la tierra, hablamos en sí de toda la creación. Aunamos en ese concepto toda la creación visible. En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, todo lo existente. En esta parte de lo visible y lo invisible, pues la Iglesia hace profesión de fe que hay dos creaciones. Una creación, que ya la vimos, la creación física. ¿Quiénes pertenecen a la creación física? Nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios. Pero también la Iglesia proclama que hay una creación invisible. Pero porque sea invisible no quiere decir que no sea real. Porque, por ejemplo, los microbios, ustedes lo ven, son invisibles. ¿Pero son reales o no? Vaya que sí son reales. O sea, mucha gente confunde cuando su santidad Juan Pablo II dijo que el cielo no era un lugar físico, que el cielo era un lugar espiritual. Yo creo que nadie que tenga duda de eso a estas alturas, porque uno no va al cielo con el cuerpo de uno se queda aquí, entonces el cielo es una experiencia espiritual. Dijeron que el Papa había dicho que el cielo no existía, y el Papa no dijo que el cielo no existía, el Papa dijo que el cielo no era una experiencia física, porque no es una experiencia física. ¿De qué índole es esa experiencia? Espiritual. Ahora, ¿quiere decir que porque es espiritual no existe? No, al contrario. Sí. ¿Qué es lo que le da vida a la materia? El espíritu. Tú pones una persona muerta, una persona viva, una persona que murió de un infarto, una persona viva al lado, y si te lo pones a dormir, ¿hay diferencia entre los dos? En absoluto. ¿Qué es lo que falta en uno que sobra en otro? El espíritu que da vida a la materia. Por eso cuando decimos de lo visible y lo invisible, no quiere decir que no existan, quiere decir que es una creación totalmente diferente a nuestra creación. Es una creación que Dios hizo, también criatura de Él, pero que no tienen la forma, no están amarrados a la materia como lo estamos amarrados nosotros. El Catecismo de la Iglesia, en el punto 328, del punto 328 hasta el punto 345, habla categóricamente de la existencia de la creación invisible, que es la creación angélica. Y dice, entre el punto 327 y el punto 328, dice el Catecismo de la Iglesia Católica: los ángeles, la existencia de los ángeles es una verdad de fe. Aquí está escrito. ¿Qué es lo que dice? La existencia de los ángeles es una verdad de fe. Para que no se parezcan estos trasnochados que andan por ahí a decir que los ángeles no existen y que es una expresión de que cualquiera es un ángel. Aquí lo dice bien claro el Catecismo de la Iglesia, para que le venga a decir, sea sacerdote, sea religiosa, sea el que sea, el que le venga a decir que los ángeles no existen, que le dicen ustedes en el capítulo 3, en el punto 327 del Catecismo de la Iglesia, que es el resumen de nuestra fe. ¿Qué dice? La existencia de los ángeles es una verdad de fe. ¿Qué sucede al que niega una verdad de fe? ¿No sabe lo que le sucede? Inmediatamente se queda fuera de la comunión de la Iglesia. Automáticamente, sin que nadie lo comulgue. Una persona que niegue públicamente una verdad de fe, automáticamente se queda fuera de la comunión católica. Nuestra fe no es una fe que tú escoges lo que quieres creer. Nuestra fe es monolítica. ¿La aceptas completa o recoges tus bártulos y te vas? Esto no es como dice la expresión americana, católicos de cafetería, que entre nosotros se entendería mejor como católicos de servicio, de comida rápida. Esa gente que pasan con la bandeja y dicen, esto me gusta, lo pongo, esto no me gusta, lo dejo. No, esa no es la Iglesia católica. La Iglesia o lo coges todo o te quedas sin comer. Una de dos. Y los ángeles es parte de ese todo. Se lo digo porque hay entre nosotros mismos, aquí en Miami, he oído personas de la Iglesia decir que los ángeles no existen. Y es increíble que mientras la Iglesia hablaba de los ángeles, el mundo no hablaba de los ángeles. Ahora la Iglesia, algunos trasnochados de la Iglesia se ponen a decir que los ángeles no existen. ¿Y quiénes se ponen a hablar de los ángeles?
la nueva era. Mira tú, y presenta un ángel que yo no dudo que sea ángel, pero no es el ángel de Dios, porque hay ángeles y ángeles, y vamos a verlo. Pero la creación, lo que tienen que tener bien claro hoy, que dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 327, ¿qué cosa? Que la existencia de los ángeles es doctrina, verdad de fe, y quien la niega deja de ser católico, sea quien sea, porque la verdad de la Iglesia está por encima de cualquier persona de la Iglesia, porque esta es la fe que la tradición que hemos recibido desde los mismísimos apóstoles. Y si los ángeles no existen, entonces toda la Biblia del Génesis al Apocalipsis es una gran mentira, porque ¿qué es lo primero que aparece en el paraíso, en el Edén? Los ángeles. ¿Y qué es lo último que aparece en el Apocalipsis? Los ángeles. Así que si tú quitas los ángeles, toda la Biblia es una pura mentira, que es lo que quieren llevarnos esta fila de trasnochados que andan por ahí, que son, como dice San Pablo, se han llenado de tanta soberbia por su conocimiento humano que han llegado a desechar las verdades divinas. Como dice también la palabra de Dios, se fueron tras dioses vanos y se volvieron vanos también. Eso es lo que sucede a las personas que saben demasiado. Y no es malo saber demasiado, el problema es llenarte de soberbia por lo que tú sabes. Por eso Jesús gritó: te doy gracias, Padre, porque no revelas esto a los sabios y encumbrados, sino a los pequeños y a la gente de abajo, tú se los revelas. Por eso que yo siempre digo a las personas: ¿ustedes han visto alguna vez que la Virgen se le aparece un teólogo? Jamás la Virgen se le ha aparecido un teólogo. ¿A quién se le aparece la Virgen? A los pastores, a las personas humildes, porque esas son la gente que se abren a la fe sin ningún tipo de proceso mental. Porque acuérdense lo que dijimos cuando empezamos a hablar de esto: hay dos tipos de fe, y hay que recalcarlo: fe humana y fe divina. ¿Cuál es la fe humana? Lo que yo acepto porque yo lo entiendo. Esa es fe humana. Esa fe no salva. ¿Qué es lo que salva? La fe divina. No lo entiendo, pero lo acepto. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, porque lo dice la tradición de la Iglesia recibida por los apóstoles. Y lo que hay que dejar bien claro, para que no quede duda: los ángeles, verdad de fe. ¿Quiénes son los ángeles? San Agustín. Y todo esto lo estoy sacando del catecismo, así que cualquiera que tenga el catecismo puede alcanzarlo. Si ustedes tuvieran el catecismo, yo no tuviera que dar esta clase. Y si todo el mundo tuviera el catecismo, yo no tuviera que contestar el 95% de las preguntas que contesto en EWTN. Porque el 95% de las preguntas que yo respondo están escritas en el catecismo de la Iglesia, que está en un lenguaje tan sencillo. Fíjense cómo está el mío. ¿Tú sabes por qué el mío está así? Porque lo uso. Lo que he aprendido no vino por inteligencia infusa, vino porque lo he leído aquí en el... Por eso Scott Hahn, cuando se convirtió al catolicismo, y también un pastor de apellido Wood, del centro de la Florida, que tiene un ministerio que se llama familiar, que se llama San José Obrero, este pastor presbiteriano, cuando se convirtió al catolicismo, dice que él, cuando se convirtió al catolicismo, lo encontró todo tan fácil. Porque ese, cuando era presbiteriano, cada vez que tenía que buscar una doctrina, se volvía loco, buscando doctrina por aquí y por allá, porque no encontraba un cuerpo doctrinal de la Iglesia. Y él entra a la Iglesia porque se pone a buscar doctrina para el respeto a la vida, y no encontraba doctrina en la Iglesia protestante de respeto a la vida, y tuvo que entrar a la Iglesia católica a buscar doctrina sobre el respeto a la vida. Y cuando entró, a dar cuenta en su conversión, él vive en el centro de la Florida, que cuando él entró a las websites de respeto a la vida de la Iglesia Católica para buscar doctrina cristiana para su congregación, por supuesto, de respeto a la vida, cayó en el divorcio y cayó en la santidad del matrimonio. Fíjese que un día estaba predicando a su congregación sobre lo que dijo Jesús: el que se divorcia de su esposa la hace adúltera a ella y él. Y también dice que cuando miró para la congregación, el 60% de la congregación era gente divorciada que se había vuelto a casar y que él los había casado. Dice que en ese momento cerró la Biblia, bajó del púlpito, y dice que estaba seguro que jamás iba a volver a subir a un púlpito. Y fue una decisión tremenda, porque él se quedaba sin trabajo y sin comida para su familia, y sin saber hacer absolutamente más nada. Pero por lo que estoy diciendo, ¿por qué? Porque él entró a buscar y dice: entonces yo llego a la Iglesia Católica y veo que no tengo que romperme la cabeza buscando nada, porque cuando yo tengo alguna duda voy al catecismo, tengo alguna duda voy a los concilios.
¿Y por qué nosotros los católicos no lo sabemos? Tenemos tantas preguntas. ¿Sabes por qué? Por lo que dice un libro brasilero que se llama El grano de mostaza, de Márcio Moreira Alves. Dice al comenzar el libro brasilero de Márcio Moreira Alves: el católico que ha sido sometido a una educación católica tradicional da doble trabajo al Espíritu Santo para su conversión. Y cuando digo educación católica tradicional, no es catecismo, ni quiere decir lo que hemos nacido católicos. Que ya somos católicos y ya se acabó. Como esa gente que tú le dices, voy a un retiro, y dice, pero ¿para qué voy a un retiro si yo voy a misa todos los domingos y echo $1? Esa gente le dan más trabajo al Espíritu Santo para convertirse que un drogadicto que está bajo un puente. Un drogadicto bajo un puente cae así al Espíritu Santo. Esos católicos que van todos los domingos a misa y hasta el domingo que viene son buenos, le dan un trabajo al Espíritu Santo e invitan a un retiro para que tú veas qué te dicen. Te lo digo porque yo fui uno de ellos. Y estoy seguro que muchos de ustedes fueron uno de ellos. Por eso dice San Agustín, que en el Catecismo de la Iglesia, en latín, como le gusta al Santo Padre que se use, Angelos officii nomen est non nature. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice, el nombre ángel indica su oficio, pero no su naturaleza. Dice San Agustín, este ser espiritual, que nombramos como ángel, dice, la palabra ángel indica su oficio, no indica la naturaleza de este ser. Sigue diciendo San Agustín, te diré que es un espíritu. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Mira lo que dice San Agustín. Ángel no es por su naturaleza, es por su oficio. Dice, si preguntas por su naturaleza, estos espíritus son de naturaleza espiritual. Ahora, ¿cuál es su oficio? Ángel. ¿Qué cosa quiere decir ángel en griego y en hebreo? Mensajero. ¿Qué quiere decir ángel? ¿Cuál es el oficio de estos seres espirituales? Ser mensajero. Eso lo dice San Agustín ya desde el siglo IV. Lo que sí tenemos que tener una cosa bien clara. Los ángeles son servidores de Dios. Punto. No son servidores nuestros. Son servidores de Dios. Segundo, los ángeles, ¿verdad de qué? De fe. Segundo, los ángeles son de condición espiritual. Tercero, ¿qué son los ángeles? Servidores de Dios. No son servidores de nosotros. Si los ángeles de la guarda nos sirven, no es porque nosotros digamos que nos sirvan. Si los ángeles de la guarda nos sirven, es porque Dios le dijo que no sirvieran, para que nadie se equivoque. Nosotros no somos señores de ellos. Los ángeles responden únicamente a Dios. Dios nos asigna al ángel de la guarda y después nos lo quita. O sea, nadie se crea. Por eso esa moda tan absurda de la nueva era de ponerle nombre a los ángeles, a tu ángel de la guarda. Eso es un disparate. Es que tú tienes un gato, el ángel es un gato. Hay gente que en la nueva era, y algunos en la iglesia, que dicen, ponle nombre a tu ángel. Tú le pones nombre a algo que es posesión tuya, a un gato, a un perro. ¿El ángel es posesión tuya? No, tú no le puedes poner. Primero porque el ángel, si es criatura, debe tener su nombre. De que debe tener su nombre, debe tener su nombre. Y si no se te ha sido... Porque Gabriel tiene su nombre, Miguel tiene su nombre, Rafael tiene su nombre. O sea que los ángeles tienen nombre. Si a ti no se te ha revelado el nombre de tu ángel, es que a ti no te interesa, ni es importante. Si fuera importante, Dios te lo hubiera revelado. Entonces, por ejemplo, yo me llamo Frank, ahora que ustedes me pongan a mí Atanasio, y ustedes me llaman Atanasio, y yo voy caminando por ahí, ¿qué ustedes creen que yo haga? Y si me doy cuenta que es conmigo, lo más seguro es que se va a tener un problema. Igual que el ángel, ¿para qué tú le vas a poner nombre a un ángel si el ángel tiene su nombre? Eso es la cosa más absurda, y eso viene de la nueva era. Y eso lo vamos a ver después. Por eso, los ángeles son, así como el hombre es eminentemente imagen y semejanza de Dios. El ángel no es imagen y semejanza de Dios. El ángel es servidor de Dios. Tenemos los dos campos muy bien delimitados. El hombre es imagen y semejanza de Dios. El ángel no es imagen ni semejanza de Dios. El hombre es hijo de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios. Nosotros tenemos pacto con Dios. El nuevo pacto a través de Jesucristo. Los ángeles no tienen pacto con Dios.
Los ángeles son, ¿qué cosa? Servidores de Dios, mensajeros de Dios, que contemplan el rostro de Dios, como dice San Mateo 18:10, dice Jesús, que los ángeles contemplan el rostro de Dios. Dice el Salmo 103:20, son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Los ángeles, en tanto, a criaturas que son puramente espirituales, tienen dos cosas, tienen inteligencia y tienen voluntad. Los ángeles tienen inteligencia y tienen ¿qué cosa? Voluntad. Tenemos que tener eso bien claro. Superan en perfección a nosotros, no en importancia. Ojalá ustedes entiendan esto. Los ángeles no nos superan en importancia. Porque ¿quién es más importante? ¿Un hijo o un servidor? Entonces nosotros en importancia somos superiores, porque somos hijos. Pero el ángel, por ser de naturaleza espiritual, por ser, nos superan en perfección. Porque nosotros estamos atados ¿a qué? A la carne, nos cansamos, tenemos que ir al baño, tenemos que comer. Los ángeles no. O sea, nosotros somos superiores en importancia. El ángel es superior ¿en qué? En perfección. Inclusive cuando nos muramos, vamos a ser perfectos, que nos desliguemos de la carne, pero no vamos a ser ángeles. No somos a ser ángeles. Toda esa bobería que cuando un niño se muere se convierte en ángel, eso es bobería. Ningún niño se convierte en ángel. Un niño que se muera es un hijo de Dios, tal como cuando un adulto se muera. Los ángeles no se reproducen, ni nadie se convierte en ángel. Dice, no, pero el consuelo no. Tú no dices consuelo a la gente diciéndole mentira. Un niño que se muera es una imagen y semejanza de Dios que se va de retorno a la casa de su padre, a la fiesta eterna, pero no se convierte en un ángel. Es un ser humano, así sea abortado, así no haya acabado de nacer. Desde el momento que Dios pone vida en él, es un ser humano, una creación de Dios. El ángel nos supera en perfección a las criaturas visibles. ¿Por qué? Pues dos cosas. Primero, porque no están atados a la materia. Segundo, porque contemplan el rostro de Dios, que nosotros todavía no lo contemplamos porque estamos en forma material. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen a Cristo. Lo dice San Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Los ángeles le pertenecen, de las tres divinas personas, sobre todo le pertenecen a Cristo. Cristo es el Señor de los ángeles. Fueron creados por Él y para Él. Dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Dice también Hebreos 1:14, es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. O sea, los ángeles, ¿qué misión tienen los ángeles? Asistir a los que van a heredar, ¿qué cosa? La salvación. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Los ángeles están puestos para asistirnos a nosotros en el camino a la salvación. Para eso es lo que están los ángeles en la vida de cada uno de nosotros. Para eso se nos asigna un ángel de compañero toda la vida. Para guiarnos en el camino a la... ¿Por qué? Porque Él sabe el camino. ¿Por qué Él sabe el camino? Porque ha visto el rostro de Dios, el rostro de Cristo, porque Él le pertenece a Cristo. Aunque los ángeles son llamados desde la creación hijos de Dios porque les pertenecen, cuando yo digo que no son hijos de Dios como nosotros, quiere decir que nosotros somos por el bautismo hijos de Dios. Los ángeles no se bautizan, nosotros somos hijos adoptados. Cuando se llaman los ángeles hijos de Dios, se habla en el sentido que son productos que salieron de Él. Toda la vida de las Sagradas Escrituras, todo el Antiguo Testamento está plagado de intervenciones angélicas. A ver, alguna que ustedes se acuerden. ¿Cuál es la primera intervención angélica en el Antiguo Testamento? A ver. ¿No? Antes que Jacob. ¿Alguien lo dijo por ahí? Lo dijo el hermano Marco, ¿no? Mario, en el paraíso, el Señor puso un querubín que guardara el paraíso cuando el hombre perdió la gracia. Desde ahí aparecen los ángeles ya, en la historia del hombre. A ver, otro, ya lo mencionaron, Jacob. Jacob luchó con el ángel de Dios. Jacob vio la escala en Betel, vio la escala de Dios cuando los ángeles subían
y bajaban. ¿Alguien más que tuvo relación con los ángeles en el Antiguo Testamento? Abraham, con los ángeles en la encina de Mambré. Isaías contempló a los serafines, lo vamos a ver después. ¿Quién más? Tobías, que tuvo el encuentro con el ángel Rafael. Ezequiel, el que celebramos hoy, tuvo una visión de los querubines. O sea, todo el Antiguo Testamento está plagado de intervenciones angélicas. El Nuevo Testamento, desde su comienzo, está marcado por intervención angélica. ¿Con qué comienza el Nuevo Testamento? Con el anuncio del ángel a María. Ya desde ahí comienza. O sea que el Nuevo Testamento está marcado por la intervención de los ángeles. Después vemos que a Cristo en el huerto de la agonía lo asisten los ángeles. Vemos que los ángeles cantan en Belén, sobre el portal de Belén. Vemos en los Hechos de los Apóstoles un ángel liberando a Pedro de la cárcel. Vemos el Apocalipsis lleno, dice que se podían contar por millones de millones, dice el apóstol Juan. O sea que vemos una creación tremenda, espiritual, angélica, que también son criaturas de Dios, al igual que nosotros. Una monja amiga mía, cuando yo era muchacho, ella siempre me decía, a mí eso nunca se me ha olvidado, que nosotros, en la creación material, vivimos dentro de la creación espiritual como el pez en el agua. Dice que nosotros, la creación material, estamos rodeados por todos lados ¿de qué? De la creación espiritual. Que no las veamos, dice que no quiere. Y eso se me ponía un ejemplo, cuando ella me explicó eso, dice, cuando uno va a una consulta de un doctor, uno ve casi muchas consultas tienen peceras. Y usted ve los peces nadando ahí, los peces comen, viven, se reproducen ahí mismo. Y yo estoy seguro que ninguno de ellos tiene conciencia de que hay 10 o 15 personas que los están mirando. Porque ustedes nunca han estado dentro de una pecera, gracias a Dios. Pero si ustedes estuvieran alguna vez dentro de una pecera, ustedes se iban a dar cuenta que cuando están dentro de la pecera, o lo que ellos, cuando ven para afuera, no ven a la gente, lo que ven es su propia reflexión del agua con el vidrio. O sea que los peces no se dan cuenta que hay una pila de personas sentadas en ese salón que lo están mirando y siguen su vida totalmente normal. Así mismo estamos nosotros. Estamos inmersos dentro de una tremenda creación espiritual que nos está mirando. Yo mismo me escribía, una pobre señora, un joven, no sé quién es, porque yo con los emails no sé, le da ni nada, me escribía WTN diciendo que si no había posibilidad que uno se confesara por internet. Yo le dije, bueno, va a haber esa oportunidad cuando yo te pueda poner un suero por internet. Cuando yo te pueda poner un suero por internet, entonces yo voy a decir que dejen confesar por internet. ¿Se puede poner un suero por internet? Para poner un suero, ¿qué es lo que hay que tener delante? A la persona. La confesión es un sacramento. Y el próximo programa que voy a hacer en Radio Paz va a ser de los sacramentos, porque yo veo la ignorancia que hay en el pueblo de Dios supina sobre los sacramentos. Los sacramentos es algo vivo sobre alguien vivo. La misa que uno ve por televisión es devocional, pero nada más que uno cumple con ir a misa el domingo por verla por televisión, porque la Eucaristía es un sacramento, es en vivo. Y porque esta hermana, porque ella me decía que era mejor confesarse por internet, porque decía que así uno no pasaba la vergüenza de tener que decirle cara a cara a un sacerdote, y todo lo ponía en blanco y negro. Yo decía, pero mira hermana, qué interesante, a nosotros nos da vergüenza confesar el pecado, pero no nos da vergüenza cometer el pecado. El sacerdote me está mirando, pero cuando tú cometes el pecado, los ángeles y Dios te están mirando, y quién sabe si todos tus antepasados, porque no sabemos la relación que hay entre nosotros y los que ya partieron. Yo creo que si tuviéramos en cuenta eso, nos refrenaríamos de muchas cosas, porque nos da pena, yo no entiendo eso, nos da pena confesarnos, pero no nos da pena pecar. Ahí hay una incongruencia que yo no le veo, pero esa es la creación espiritual que nos rodea. Por supuesto que hay personas que nunca en la vida se van a dar cuenta de la realidad espiritual, porque para darte cuenta de algo tú tienes que estar consciente de ello. Uno mismo puede estar mirando algo y no estarlo viendo. Yo he puesto millones de veces la misma historia, los que oyeron la repito, y los que no, muchos son nuevos, no lo oyen. Cuando un presidente de los Estados Unidos tomó posesión, Barbara Streisand cantó en esa toma de posesión, y hacía años que esta señora no cantaba. A mí me gustaba mucho ella, y a mi hermana también le gustaba, y nosotros lo pusimos en televisor para verla a ella
cantar. Y lo vimos cantar y estábamos comentando yo con mis hermanas, oye, que bien canta. Y dice, no, lo elegante que estaba. Fíjate que el collar de diamantes que tenía hacía juego con el collar, con la pulsera de diamante que tenía en el pie. Y yo le dije, pero ¿cómo tuviste la pulsera que tenía porque ya estaba mirando todo el tiempo y yo no la vi? Ella lo había grabado y dice, espérate, la grabó, la puso, la viró para atrás y efectivamente en el pie tenía una pulsera. Y bueno, ¿tú sabes por qué ella lo vio? Porque ella estaba puesta para el detalle de qué, de la moda. Y yo no estaba puesto para eso. Como yo no estaba puesto para eso, la tenía delante y no la vi. No estaba mi interés en detallar su ropa. Mis hermanas, una vez también yo venía con un amigo mío y vi un grifo de agua que se queda abierto a veces que caen gotitas. Y había un pajarito abajo cazando las gotas. Y yo me paré. Y me dice el amigo mío, ¿qué tú haces? Y digo, mira eso. Y él me dice, ¿qué? Digo, mira. Dice, ¿pero qué cosa? Digo yo, el pájaro. Dice, ¿qué pájaro? Dice, el pájaro que está. Dice, pero eso lo tenía delante y él no lo veía. Porque uno ve las cosas cuando uno tiene interés. Las personas que no son espirituales no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque su interés no está en eso. Entonces las cosas que suceden dicen que son casualidades. Y la casualidad no existe. Los que somos gente de fe, cuando vemos algo que el mundo llama casualidad, muchas veces tenemos que decir, esto es una intervención del mundo espiritual que nos rodea. Y si estuviéramos más atentos al mundo espiritual que nos rodea, menos cosas nos pasarían. Porque nos daríamos cuenta de muchas cosas, que ahora las dejamos pasar, porque uno no se da cuenta. Hay veces que uno tiene experiencia, la gente pensamos que bobería. Una vez yo venía, no sé mucho, venía manejando y iba a dar, yo no me acuerdo dónde, una charla, y yo venía oyendo música, como siempre venía entretenido. Y cuando me iba a pasar, te lo juro, yo no oí voces como Santa Juana de Arco ni nada de eso, pero yo sentí como que dentro de mí, que alguien me dijo, no me dijeron, pero yo sentí como, mira, se te va a pasar y cogí enseguida y bajé. Pero yo estoy seguro que no vino de mí porque yo no tenía la menor idea dónde yo estaba. Como alguien me alentó y me dijo, oye, se te pasa la salida. Una persona dice, casualidad, pero ¿cómo casualidad? Si verdaderamente yo no estaba pensando ni en ese momento que yo me tenía que bajar. En otra oportunidad también, yo nunca me pongo el cinturón del carro. Jamás me lo pongo. Malas costumbres que tiene uno. Y un día venía por el freeway y yo sentí como que alguien me dijo, ponte y yo dije, ay, qué raro, pero me lo voy a poner. No había caminado 10 metros, me dieron por detrás, que si no tengo puesto Otra persona que no está atento a eso, siento que me tengo que poner el cinturón y yo digo, es que ni lo siento a lo mejor. Por eso mientras más uno se pone al tanto, mientras uno más se vuelve espiritual, más uno tiene percepción del mundo espiritual, y por un motivo u otro, y después os haré los cuentos otro día, este grupo de nosotros tiene una gran relación con los ángeles. No de ahora, de hace muchísimo, desde que estábamos en San Hugh, este grupo tiene mucha relación con los ángeles. Por algún motivo que yo no acabo, los que fueron a retiro saben que eso fue ya lo último, que yo nunca he oído nada en la iglesia semejante a esto. Pero como decíamos, Cristo es el centro de los ángeles, desde la vida de Cristo, desde la anunciación. La misma ascensión, cuando Jesús sube a los cielos, ¿quiénes le hablan a los hombres? Ángeles, varones de Galilea, que están haciendo. Ahí siempre vemos a Cristo rodeado de los ángeles. Son los grandes mensajeros, los grandes servidores de Dios. Toda la historia de la iglesia, desde la liturgia de la iglesia, antes de comenzar la parte central de la Eucaristía, ¿qué es lo que se canta? La oración angélica, santo, santo, santo. ¿Qué es lo que se reza 12 días? El ángel del Señor. Si necesita los ángeles, estamos diciendo mentiras, porque ningún ángel anunció a nadie. Entonces la encarnación, cuando vienes a ver, todo es un cuento. Toda la liturgia de la iglesia, toda la vida de los santos, es rara la vida de un santo que no haya tenido alguna relación de algún tipo con los ángeles. El mismo Padre Pío, recientemente Santa Gema Galgani, cuántos santos podemos, Santa Teresa de Jesús, cuántos santos han tenido continuamente. O sea que los ángeles no solo han sido una presencia en el Antiguo Testamento, ni han sido una presencia en el Nuevo Testamento, han sido una presencia constante en la iglesia, y nosotros tenemos testimonio y conciencia de eso.
ellos forman lo que dice el credo, la creación invisible. Pero porque sea invisible no quiere decir que no exista, quiere decir que es de otro. Decimos invisible porque no podemos definir qué tipo de creación es algo que se escapa de nuestra imaginación. Son totalmente diferentes a nosotros y como tal tienen otra historia muy diferente que nosotros. Nosotros somos creados por nuestra familia, por generación, de los padres que crean a los hijos. Los hijos cuando nacen tienen su historia. Cuando ese hijo llega un momento de su vida, ese hijo tiene que escoger si servir a Cristo o seguir su camino. Hoy también me escribió una muchacha y me decía que qué puede hacer para convertir a su padre que es masón. Yo decía, hermana, tú lo único que puedes hacer es orar. Porque la conversión es un proceso puramente personal. Tú puedes meterte 10 años predicándole a alguien que si esa persona no está abierta a Cristo, no se convierte. Cristo puede venir y parársele delante y decir que tuvo un espejismo. O decir que tuvo una reflexión de la luz en tal lugar que fue lo que... Porque el mismo cuando hablamos el otro día en Semana Santa, cuando Cristo se paró delante de Caifás y le dijo, yo soy... Caifás lo tenía delante, ¿lo reconoció? En absoluto. Luego entonces una persona para convertirse, ¿qué es lo primero que tiene que tener? El deseo de convertirse. Lo único que podemos hacer para que esa persona le dé el deseo, ¿qué cosa es? Orar, ayunar. Nada más. Yo no he visto a nadie que se convenza porque alguien le dé una charla. Es más, muchas veces cuando alguien me dice, ¿qué puedo hacer para que fulano se convierta? Le digo, no dejen una charla. Si tú quieres que alguien se convierta, si quieres tratar, tú sabes que lo único que puedes hacer, aparte de orar, invitarlo a ir a un retiro. De la renovación, de Maús, de lo que sea. Un retiro para que tenga un encuentro personal y fuerte. Porque eso vale más que cualquier charla que le den a cualquiera. No hay otra. Eso somos nosotros. Ahora, Los Ángeles no fue así. Acuérdense que la Biblia está escrita para los hombres. La Biblia no está escrita para los ángeles. Tienen que tener eso bien claro. La Biblia habla de los ángeles, pero la Biblia no habla de la historia de los ángeles. ¿Por qué la Biblia no habla de la historia de los ángeles? Porque la Biblia está escrita para nosotros, no para los ángeles. Por eso no sabemos cómo, pero sí sabemos, por lo que la Biblia deja ver, que nosotros, según nacemos, nos creamos, nosotros nos convertimos o no nos convertimos. Nuestros hijos nacen, crecen, se convierten o no se convierten. Tendrán hijos, sus hijos nacerán y tendrán un proceso y se tendrán que convertir o no convertir. Esos somos los humanos. Ahora, los ángeles no son así. Los ángeles, lo dijo Jesús bien claro, no se reproducen. Los ángeles al no reproducirse, ¿qué quiere decir? Que todos fueron creados de una sola vez. Toda esa bobería de un ángel con un angelito chiquito cargado, toda esa bobería de la nueva era. No hay angelitos chiquiticos ni angelitos grandes. Los ángeles fueron creados de una sola vez. Y ojo, para que ustedes entiendan esto, como fueron creados de una sola vez, tuvieron que escoger de una sola vez. Entiendan eso. Nosotros nosotros somos creados y podemos escoger. Y podemos no escoger y a los 4 años convertirnos y el Señor nos da chance porque somos semejantes a Él, porque se hizo verdadero hombre, siendo verdadero Dios. Por eso tenemos esa oportunidad. Los ángeles no tuvieron esa oportunidad. Ellos fueron creados de una sola vez y de una sola vez tuvieron que ¿qué? Que escoger. Los ángeles fueron creados totalmente libres. Porque hay gente que dice, ay, pero ¿por qué Dios no hizo todos los ángeles buenos? Dios no puede hacer ni todos los hombres buenos, ni todos los ángeles buenos. ¿Por qué Dios no lo puede hacer? Siempre lo he dicho a ustedes, un axioma que tienen que aprendérselo. Nadie da, ¿qué cosa? Lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Ahora, hay cosas que Dios no tiene, aunque ustedes no lo creen. ¿Qué cosa no tiene Dios? Pecado. Entonces Dios no puede dar, es pecado. ¿Dios tiene males? Dios no puede dar males. Dios es esclavo. Dios no puede crear seres esclavos. ¿Qué cosa es Dios? Totalmente libre. Dios solamente puede crear seres totalmente libres. Por eso nos crea a nosotros totalmente libres de aceptarlo o de rechazarlo. Dios no nos puede crear a todos buenos, porque si nos crea a todos buenos, hubiéramos sido autómatas.
Aparte que el mundo hubiera sido muy aburrido. No hubiéramos tenido la historia de Ana Nicole Smith, no hubiéramos tenido ninguna de esas cosas que nos han entretenido. No existieran los noticieros. Ambrosio Hernández y toda esa gente estuvieran trabajando en Burger King o algo de eso. No, Dios, aparte de eso, Dios no puede crear a todo el mundo bueno, porque eso sería imponernos algo. Y Dios no impone, porque a Él nadie se impone. ¿Ustedes entienden eso? Dios crea libre, y si crea libre a los hombres, también crea libre a los ángeles. Dios no pudo crear todos los ángeles buenos, porque hubieran sido ángeles bobos. Dios crea a los ángeles totalmente libres, dotados de voluntad y de inteligencia. Esos ángeles dotados de voluntad y de inteligencia, en un momento de su creación, escogieron. Unos escogieron bien y otros escogieron mal. ¿Les suena a ustedes eso conocido? Es la historia de todos nosotros, que nos pasa todos los días. A ellos les pasó una vez. ¿Por qué? Porque ellos son de condición espiritual, y por ser de condición espiritual son más perfectos que nosotros. Nunca era más importante, pero sin más. Al ser perfectos, cuando ellos cogieron, su decisión fue irrevocable. Ellos escogieron. Cuando cada uno escoge, Dios como cuando nosotros llegamos delante del trono de Dios y escogimos nuestra vida, Dios nos sella cuando llegamos delante de su trono, y a la vez que Dios nos sella, la decisión es irrevocable. Si te sella para condenación, no hay chance, y si te sella para salvación, no hay chance de que caigas en condenación. Ese sellamiento de Dios que ocurre el día de nuestra muerte, cuando comparecemos delante de Él, mira qué coincidencia, ¿cómo comparecemos delante de Él? En espíritu. Como los ángeles son espíritu, Dios los selló en un momento, cogieron y los selló, a unos para salvación, a otros para condenación. Y lo que decía Pablo VI, que escribió mucho de los ángeles, porque le tocó mucho vivir una etapa de la iglesia terrible. Pablo VI decía que el gran misterio, le llamó, el gran misterio de la iniquidad, le llamó Pablo VI, el misterio de la iniquidad. ¿Qué dice Pablo VI? ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Es que conservaron su condición angélica, pero perdieron la gracia. Eso es tremendo, lo que dijo Pablo VI. Dijo, conservaron, no perdieron nada de su condición angélica, pero perdieron. O sea, teniendo el poder espiritual que tenían, no quedó en ellos absolutamente nada de bueno, ni una gota de bondad quedó, porque hasta en el ser humano más malo queda algo de bueno. Y con todo, hay personas que uno dice, desafortunadamente hay asesinos, eso que tú dices, no tienen recuperación. Hay personas que yo he conocido drogadictas que no tienen recuperación, porque su mente está tan dañada por la droga, que aunque dejen la droga, ya no tienen recuperación mental. Por eso, no, déjalo que haga bulla, está bravo cuando se dicen esas verdades, déjalo que... Eso es lo más que puede hacer bulla, y no puede hacer absolutamente más nada que eso. Eres el señor de la bulla, ¿no? Pero bueno, dice Pablo VI, y grábense eso, perdieron todo su gracia, pero mantuvieron su condición. Eso es Pablo VI, misterio de la iniquidad, dice, un misterio espantoso y asqueroso. En eso ellos escogieron en un momento, escogieron mal y fueron sellados en mal. Los que escogieron bien se quedaron del lado de Dios. Según dice el Apocalipsis, 1/3 de los ángeles cayó. Dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que vieron millones y millones que no se podían contar, que servían a Dios. También tiene que haber millones y millones que cayeron. La semana que viene vamos a ver cómo los profetas nos dan esta historia de por qué una parte de los ángeles cayó. Pero lo que tenemos que tener claro es que en un momento determinado ellos escogieron y Dios los selló. Hay teólogos que se han puesto a especular y esto es pura teoría, porque al no ver nada escrito se sobreentiende, pero no está determinado. Dice que puede ser que la mala escogencia, se puede decir, de los ángeles fue que en un momento de la historia Dios Padre le presentó el plan de la salvación y le dijo, la segunda persona de la Trinidad se va a hacer hombres, y al ser la segunda persona de la Trinidad el dueño de los ángeles, ustedes lo van a tener que adorar, como dice Hebreos, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y dice que estos ángeles, sobre todo uno que se creía y que era el más importante, dijo,
yo no voy a adorar a una criatura que es inferior a mí, aunque sea Dios. Y se negó totalmente a adorar a Cristo. Dice, eso fue lo que hizo que perdiera, y tiene una tremenda, y tiene lógica, que Dios le presentó el plan y dijo, yo no adoro a una criatura que es inferior a Dios, porque yo soy la última Coca-Cola del desierto y los hombres están por debajo de mí. Así que aunque se haga ángel, pero que no se haga hombre, porque yo no adoro a nadie, aunque sea Dios que se haga hombre. Y ahí entró, porque dice que lo que sí se sabe, que el gran pecado del demonio es la soberbia. Y eso es lo que impide que no haya redención. Porque hay personas tan buenas que algunos me han escrito, yo oro para que el demonio se convierta. Yo dije, estás perdiendo miserablemente tu tiempo. Ponte a tejer, juega los bolos, yo no sé. El demonio no se convierte porque es profundamente soberbio. Y él, al ser soberbio, no querer reconocer que falló, no tiene perdón. Y cada vez, en vez de ser mejor, peor. Como algunas personas que conocemos, que le pasan cosas, y en vez de ser mejor por esas cosas que le pasan, son peores. Eso lo vemos en los hombres. Eso mismo ocurrió en el mundo angélico, con características definitivas. No hay, y fíjate, si es así, que Dios se hace hombre y nos redime, porque nosotros también fallamos igual que. Y eso lo vamos a ver la semana que viene, cuando vemos el fallo del hombre, cuando veamos el capítulo 3 de Génesis, en creación de lo visible y lo invisible, cuando veamos la parte de los hombres, espiritual de los hombres, porque los hombres vimos la parte física, pero no hemos hablado de la parte espiritual del hombre. El hombre cayó y pecó igual que el demonio. El demonio se negó a obedecer a Dios, ¿no? Como dicen los teólogos, yo no voy a servir a Dios aunque se haga hombre. Pero el hombre también hizo lo mismo. Le negó obediencia a Dios. Sin embargo, Dios redimió al hombre, pero no redimió al ángel. Porque uno dice, si Dios hizo hombre, se pudiera haber hecho ángel y haber redimido a los ángeles, o haber incluido a los ángeles en el plan de la redención, y en la cruz haber redimido al demonio. Porque si el mal ladrón que le habló fue el demonio quien le habló por la boca del mal ladrón, y se condenaron los dos, el demonio que habló y el mal ladrón que le prestó su boca, y fue una condenación doble, la condenación final doble, pero el meollo de todo esto, de la soberbia del demonio, es que él, cada día que pasa, en vez de decir, me equivoqué, dice, voy a ponerme peor. Dios redime al hombre. ¿Por qué Dios redime al hombre y no redime al demonio, a los ángeles caídos? Porque el demonio, pues, es un ángel caído. El demonio es un ángel tal como San Miguel Arcángel, pero del otro lado. Igualito en poder, pero que San Miguel Arcángel está lleno de gracia, y este señor del lado acá no tiene un átomo de gracia. ¿Por qué Dios nos redime al demonio? Porque el hombre cayó porque lo empujaron. El demonio cayó por voluntad propia. ¿Por qué cayeron Adán y Eva? No porque ellos dijeron, vamos a comer el fruto. No, porque alguien vino y lo engañó. Por eso que tiene redención. ¿Al demonio alguien lo engañó? No. Él por su propia maldad quiso. Y vamos a ver cuando lleguemos a esa parte que cuando el ángel se transforma en demonio es en el jardín del Edén. Porque en el jardín del Edén Dios no le llama demonio. ¿Cómo le llama? Serpiente. Que no es demonio. Serpiente es criatura, no es demonio. Ahí cuando Dios maldice, te arrastrarás sobre la tierra. Ahí es cuando la maldición cae sobre el ángel, y en el Edén el ángel se convierte en demonio. Que es cuando va a decir el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, que bajo caíste, estrella de la mañana. Te creías en el trono de Dios y te arrastras entre el fango de los hombres. Vamos a verlo la semana que viene cuando sigamos con los ángeles. Pero es muy interesante este estudio esto se llama angiología, aunque lo estamos tratando muy por encima de la angiología. Es muy interesante porque hay un gran desconocimiento, hermanos, de esto en la iglesia no se habla. No se habla. Ya yo voy a terminar, la semana que viene seguimos. No se habla, y yo el otro día, angiología. Ya hablé el otro día con un sacerdote, amigo mío, no voy a decir nombre, y es muy amigo mío, y es un gran sacerdote, pero él me decía, mira que en EWTN hablan bobería.
Entonces le digo, ¿cómo que en EWTN hablan bobería? Sí, porque se pasan la vida entera hablando de doctrina. Y tú me vas a decir a mí que la doctrina es bobería. Dice, no, pero qué cosa más importante que hablar. Digo, ¿cómo qué? Le dice, bueno, como el hambre de las personas en el mundo, los drogadictos. Dice, mira, ¿tú sabes lo que le pasa a los curas? Con todo el respeto que para mí tiene un sacerdote, que es un ungido. Pero eso es lo que pasa a los curas. Voy a hablar en cubano. Los que no son cubanos, después yo le traduzco. Porque eres cubano. Yo dije, los pasa a los curas que sí están siempre detrás del palo. ¿Sabes que sí, detrás del palo quiere decir que siempre se están quedando atrás? Cuando en los años 60 la iglesia se volvió modernista y los pobres, los sacerdotes todavía estaban poniendo freno porque querían mantenerse antes del concilio, no nos daban la silla para que no nos reuniéramos en el grupo de oración. Ahora los laicos están queriendo volver a ser ortodoxos y ahora los sacerdotes son los que están en la bobería de la esto y de lo otro y del hambre. Como dijo Cristo, se lo dijo bien claro a Judas, los pobres siempre lo van a tener. La iglesia tiene la obligación de cuidar de los pobres, porque Cristo nos lo dejó encargado por la caridad, pero no es la obligación fundamental de la iglesia. La obligación fundamental de la iglesia es predicar el evangelio. Ahora, después que tú prediques el evangelio, tú tienes la obligación, porque si tú amas a un hombre, ayudar a ese hombre, porque la caridad de Cristo te impele a eso. Pero ayudar al hombre por ayudarlo, ¿tú sabes cómo se llama eso? Filantropía. Yo conozco personas ateas que dan millones y millones de dólares para universidades, para hospitales y no creen en Dios. Yo dije, el profeta sea, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Tú le puedes dar a un pobre $1.000.000. Si tú no le das a Cristo, creas un monstruo. Porque ese pobre con $1 millón va a ser peor que los ricos de nacimiento. Y lo hemos visto todo. O sea que la misión de la iglesia no es, y lo dijo el obispo Chaput, el arzobispo Chaput de Colorado, que terminó una asamblea de los obispos americanos y leyeron el documento final, y para aprobarlo, el obispo Chaput se paró y dijo, perdónenme, pero eso que ustedes han leído aquí es un documento de la Cruz Roja. Ahí nada más que se habla de ayudar al pobre, de ayudar al anciano, de ayudar al desvalido, pero ahí no se habla de predicar a Cristo. Y tuvieron que volver a rehacer todo el documento, porque y entonces están detrás del palo, en el sentido de que ahora la iglesia, hay un cambio en la iglesia, y si no sé, por eso que están detrás del palo, porque no se dan cuenta. Los fieles de la iglesia ya no quieren más bobería. Los fieles de la iglesia cada día quieren más doctrina, conocer su fe, volverse espirituales. Ya se acabó la bobería de los pobres, que no es bobería. Estoy diciendo, cuando eso se convierte solamente, cuando la iglesia se convierte en una repartidora de comida, pierde el sentido para el cual fuimos fundados. Fuimos fundados para predicar la buena noticia. Esa es nuestra misión. Y al mismo tiempo estamos llamados a la caridad de Cristo, que nos impele a ayudar a los demás, pero no, eso no es lo principal. Lo principal es la predicación. Y por eso me decía que en EWTN se habla mucha bobería, porque todo es doctrina. Digo, ¿y cuánta gente se ha convertido a través de esa doctrina? Y han sido mejores por esa doctrina. Porque una persona que no tiene doctrina es como un barco que no tiene brújula. No sabe a dónde ir, no sabe qué creer, no sabe. Por eso yo veo un desfasamiento de veces entre los sacerdotes y el pueblo. Hay un desfasamiento, ellos como que van un poco atrás de donde van los laicos. Y hay una prueba, aquí está este ministerio de Nuevo Caminar, que ayuda a los adictos. Pero ¿por qué ellos ayudan a los adictos? Porque encontraron a Cristo primero. Si no encuentran a Cristo primero, no estuvieran que ayudando a los adictos. O sea que lo primero es la conversión a Cristo. Y eso viene, hermano, por la fe. Lo dice que la fe entra por él, oír. Y después viene la caridad. Y ese es el cambio que hemos visto también con Benedicto XVI. Que inclusive en época de Juan Pablo II, todos los mensajes de la Cuaresma habían sido ayudar a los pobres, a los necesitados, lo cual está bien. Ahora este mensaje de Benedicto XVI fue, mirarán al que traspasar. Ya vemos que la iglesia está, lo que profetizó Juan Pablo II, el futuro de la iglesia es de místico. El que no sea un místico se va a quedar detrás. Se quedará repartiendo comidita bajo los puentes. Porque yo digo una cosa, hay que ir a repartir comida debajo de los puentes. ¿Tú sabes lo que necesitan más esa gente que comida? Cristo que transforme su vida. Porque tú le das comida y tú sabes que tú estás haciendo, perpetuando la indigencia. Tú tienes que darle a Cristo para que esa persona se convierta y diga, tengo que hacer algo para transformar mi vida.
Y lo dijo la Madre Teresa muy claro, y más caridad que esa vieja no hay quien lo tenga. Ella dijo, al pobre no hay que darle pescado, hay que enseñarlo a pescar. Esa es la esencia del Evangelio. Porque si tú das pescado y pescado, ¿en qué conviertes al pobre? En uno que depende de lo que tú le das, como en los países comunistas. Al pobre hay que enseñarlo que tiene dignidad y que tiene, por la capacidad de hijo de Dios, que salir adelante y darle las herramientas para que salga adelante. Pero primero hay que despertarle la conciencia de hijo de Dios, que tiene la dignidad que tiene como hijo de Dios. Y yo, como ya termino, yo seleccioné una vez que en Cuba, yo lo vi, a mí no hay quien me lo cuente, pero yo lo vi, como estas personas, y acá los hermanos que son del pueblo mío, también, ustedes son más jóvenes, que ellos son 2 o 3 años más jóvenes que yo. Pero por allá por donde yo vivía, les cuento una vez, vivía esta señora Silvina, que no es Silvina, mi hermana de acá es otra Silvina, que vivía en una casa, y yo se la conté a ustedes, ¿ustedes se acuerdan dónde yo vivía? En la casa verde esa, al lado de la iglesia arriba, en la calle esa, ¿ustedes se acuerdan dónde vivían los Riaños? Esos son unos personajes. Tú no estás grabando, no vas a hacer que los Riaños me pongan un sub a mí. Ahora, si yo estuviera predicando, todo el mundo estuviera dormido, pero como estoy en el chisme, todo el mundo está despierto. Todo el mundo está despierto. Silvina tenía una casa preciosa. Cuando nosotros llegamos, porque Mercy, la hija, y Mayra eran del grupo nosotros de la iglesia del catecismo, cuando nosotros llegamos a la casa, Silvina nos hacía quitarnos los zapatos, como los musulmanes, para entrar a su casa, porque tú no podías entrar con zapatos de la calle, porque la casa de Silvina era impecable. Silvina vino para acá y trajeron una gente de no se sabe dónde que se llaman los Riaños, que es como decir la peste bubónica. Los trajeron para esa casa. Hermano, al año, si Silvina llega a su casa, se muere de un síncope. Porque aquella casa en un año se convirtió en el mismo rancho que ellos tenían un año antes. Las cortinas las fueron picando, yo no sé para qué, ni quise preguntar, pero las fueron picando y quedaba un pedacito de cortina arriba. Las persianas que eran de madera las arrancaron para cocinar en el patio, y en el refrigerador guardaban los zapatos. Eso lo vi yo. Ustedes conocen los Riaños, ustedes saben bien de qué personaje estoy hablando. Y no eran malas personas, es que le dieron algo sin decirle cómo se cuidaba eso, algo que le estaban dando. No sé si usted entiende lo que yo les quiero decir. Y eso es lo que le pasa con los comunistas. Los comunistas creen que con dar cosas ya la gente se resuelve. Y cuando le das cosas siguen peores que como eran antes. La iglesia tiene la obligación de decirle al hombre, tú primero que nada tienes dignidad de hijo de Dios. Y ahora cuando tú tengas conciencia de hijo de Dios, vamos a darte los medios para que tú puedas vivir con hijo de Dios. Pero nosotros hay veces, después del concilio hubo un cambio, y lo dijo bien claro Monseñor Arín, todavía el concilio no hizo nada malo. Malo hicieron los que implementaron el concilio. Que el concilio quiso llevar la iglesia a su pureza del siglo I, y lo que hicieron fue ponerse a inventar cosas nuevas. Y gracias a Dios que el concilio hace 40 y pico de años, que son 45, 40 y pico de años en la historia de la iglesia, nada. Para nosotros es mucho, porque es lo que nos ha tocado vivir. A los 45 años del concilio de Trento, todavía estaba la iglesia patas arriba. ¿Por qué nosotros miramos para atrás? ¡Ay, qué lindo el concilio de Trento! Porque no lo vivimos. Ahora, en estos 40 y pico años que el péndulo cogió para acá, ya el péndulo está, mira, volviendo al medio con las cosas buenas y desechando las cosas malas. Porque a nosotros nos ha tocado vivir, pero en la historia de la iglesia 45 años es nada, es un instante en la iglesia. Pero como nos ha tocado esta etapa a nosotros, la semana que viene seguimos con Los Ángeles, que está bien interesante esto, y no Los Ángeles de California, sino Los Ángeles de Dios. Yo el retiro ni lo voy a anunciar, el retiro